Revelado, la increíble venganza de un esposo tras la burla de una familia millonaria en una fiesta que cambiaría su vida. Raúl miraba al horizonte, el sol del atardecer iluminaba su pequeño taller, un lugar lleno de herramientas y sueños. Era un hombre de 35 años, conocido en el pueblo por su habilidad con los autos, pero más aún por el amor que le tenía a Clara, su esposa. Era humilde, sí, pero su corazón rebosaba dignidad. Provenía de una familia trabajadora que siempre le habló de la honestidad y el esfuerzo. Sin embargo, esa dignidad se había visto profundamente herida la noche anterior, en la fiesta de los Mendoza. El aroma a pozole y frijoles flotaba en el aire mientras la música de los mariachis llenaba las calles del pueblo. Pero, en un rincón de su mente, los ecos de las risas burlonas resonaban con fuerza. Los Mendoza, adinerados y poderosos, sin piedad, habían ridiculizado sus modestos orígenes, su amor y el sudor que ponía en cada taller. Clara, visiblemente afectada, había recibido comentarios afilados de sus amigas sobre qué significaría estar con un mecánico humilde. Se había visto obligada a cuestionar lo que no debería cuestionarse, su amor por Raúl. Esa mañana, mientras el pueblo celebraba, una sombra oscura se cernía en el corazón de Raúl. Se sentía perdido. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a don Felipe, un anciano mecánico, cuyo brillo en la mirada le recordaba la chispa de la esperanza. En las lluvias torrenciales del verano, se refugiaron en el taller de don Felipe, donde él confesó tener un talento oculto, la habilidad para construir autos de carreras. La historia resonó en sus oídos como un coro angelical, poniendo en marcha una chispa dentro de Raúl. Empezaron a trabajar juntos en un viejo auto deportivo, justo en el centro del taller. Cada pieza que colocaban, cada tornillo que ajustaban, llenaba su corazón de determinación. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la famosa carrera del pueblo se acercaba, y con ella, la oportunidad de demostrar que los humildes también tienen su lugar. Pero Clara lo miraba con preocupación. Raúl, ¿es esto realmente necesario? ¿No ves lo que está en juego aquí? Las palabras resonaban en su mente mientras días de trabajo duro se convertían en horas de desvelos, imaginando cada curva, cada triunfo. Aumentaba la tensión no solo entre él y Clara, sino con la comunidad misma. Los Mendoza empezaron a murmurar, sus ojos llenos de desdén al enterarse de sus planes. Raúl sentía que su corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra, con cada paso que daba hacia la meta, pero había un dilema: dejarse llevar por el rencor o recordar todo lo que había luchado por su familia y su gente. La noche antes de la carrera, rodeado de vecinos que lo apoyaban, Raúl entendió que la dignidad y el amor siempre tendrían más valor que cualquier venganza. Con el motor rugiendo ansiosamente en el garaje, hizo una promesa en su interior. Mañana, no solo competiría, demostraría que el esfuerzo y el amor trascienden cualquier insulto. Las miradas expectantes y los murmullos de su comunidad llenaban el aire. En la línea de salida, con el corazón latiendo a 1000 por hora, Raúl sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La pregunta que lo carcomía era, ¿podría convertir su dolor en victoria y, al hacerlo, elevar a todos los que habían sido invisibles ante los ojos de los poderosos? El sol brillaba intensamente en el cielo, mientras el sonido de los motores llenaba el aire. Raúl estaba en la línea de salida de la carrera, el corazón le latía con fuerza. Frente a él, el imponente auto de los Mendoza relucía como un trofeo, una máquina diseñada para ganar. Pero Raúl no estaba allí solo para competir, estaba allí para demostrar que el verdadero valor no se medía en dinero o en el estatus, sino en la tenacidad y el amor que uno le pone a sus sueños. Clara lo observaba desde la multitud, sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y miedo. Unos pasos atrás, los Mendoza reían entre ellos, confiados en que ganarían sin problemas, en su burla creían tener la razón. Pero Raúl no iba a dejar que eso lo detuviera. Hoy, demostraremos que los humildes también tenemos fuerza, pensó, mientras tomaba un profundo aliento y aferraba el volante. La cuenta regresiva comenzó, los motores rugiendo con impaciencia. 3, 2, 1. El silbido del banderín dio inicio a la carrera.
Raúl sintió la adrenalina correr por sus venas. Su auto se lanzó hacia adelante, el acelerador pisado a fondo, el motor aullando como un león. Los primeros metros fueron cruciales. Raúl maniobró hábilmente por la pista llena de curvas, cada movimiento era preciso. Sentía el sudor perlándole la frente, pero no podía permitirse el lujo de dudar. A su lado, el auto de los Mendoza se mantenía cerca, desafiándolo como un espectro del pasado que no se iba tan fácilmente. El viento soplaba con fuerza, acariciando sus mejillas, mientras la voz de don Felipe resonaba en su mente: la clave está en creer en ti mismo, Raúl. Cada golpe, cada rasguño en ese taller han forjado al hombre que eres. Su determinación crecía con cada segundo. La pista se volvía más peligrosa y llena de obstáculos. En un instante, el auto de los Mendoza lo embistió deliberadamente, buscando sacarlo de la carrera. Raúl, sin embargo, no perdió la calma. En lugar de dejarse llevar por la furia, utilizó su conocimiento y habilidad. Esto no es solo una carrera. Esto es por todo lo que soy, murmuró, mientras esquivaba el impacto con gracia. Llegaron a la mitad de la carrera, el público rugía. Cada grito, cada aplauso era un impulso. Clara, entre la multitud, lo animaba con más fuerza mientras los ojos de los Mendoza se volvían más y más oscuros, incapaces de soportar la idea de perder ante alguien que consideraban inferior, y ahí estaba él, aproximándose a la curva final. La recta principal lo esperaba, y Raúl sentía que el destino estaba a su favor. Podía ver la línea de meta más allá. Con un último esfuerzo, aplastó el acelerador, sintiendo la velocidad como un torrente de libertad. Por un instante, todo se detuvo, el tiempo, el ruido, las risas burlonas. Solo existía él y su sueño. De pronto, una luz brillante en su visión, el auto de los Mendoza estaba justo a su lado, empujándolo. Era un momento decisivo. Raúl recordó la sonrisa de Clara, la confianza de su gente. La línea de meta se acercaba. Pero justo en el último segundo, un grito de la multitud lo sorprendió. «Raúl, tú puedes». Se sintió como un volcán erupcionando. Fue un impulso sobrenatural. Él no solo quería ganar, quería demostrar al mundo que nadie puede opacar el fuego en el corazón de un hombre que pelea por su verdad. Con todo lo que tenía, lo logró. El motor sacudió, el auto cruzó la línea primero. Un estallido de euforia llenó el aire y el silencio de los Mendoza se convirtió en un eco de reconocimiento y sorpresa. Raúl había ganado. Mientras bajaba del auto, la multitud lo rodeó, vitoreando su nombre, y Clara corrió hacia él, bañada en lágrimas de alegría. Pero antes de que pudieran celebrar, una sombra se cernió de nuevo. Al fondo, los Mendoza se acercaban con miradas de desdén. La batalla era ganada, pero la guerra apenas comenzaba. ¿Qué pasaría ahora que Raúl había demostrado su valía? ¿Cómo enfrentarían los Mendoza la humillación? La conexión a la historia de Raúl no había terminado, la vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. Raúl respiraba hondo, intentando absorber la euforia de la victoria que lo abrazaba. Clara lo miraba con ojos brillantes, llenos de admiración, mientras la multitud alrededor de ellos estallaba en aplausos. Sin embargo, la alegría se tornó agria cuando notaron cómo los Mendoza se acercaban. «¿Creías que esto acabaría aquí?», musitó Sebastián Mendoza, el mayor de los hermanos. Su mirada era fría, y había desdén en su voz, como si Raúl aún fuera un niño al que se le había permitido jugar en un mundo que claramente no era para él. «Hoy gané la carrera». «Eso es lo que importa», contestó Raúl, decidido a no dejar que sus palabras lo afectaran. Clara lo tomó de la mano, dándole fuerza. «Eres un estafador», gritó Javier, el menor de los Mendoza, lanzando el desafío al aire, mientras la multitud empezaba a silbar. «Vas a lamentar haber ganado hoy. No sabes con quién te estás metiendo». Una sombra se cernía sobre el escenario. Raúl sentía el rayo de sus palabras rebotar en su pecho. ¿Acaso no entendían que más que una pura competencia, esto había sido un símbolo de esperanza y resistencia? Pero en ese momento, el ambiente se tornó pesado. ¿Qué van a hacer? ¿Seguir con las amenazas?, preguntó Raúl, mirando fijamente a cada uno de ellos. A pesar del miedo que podría transmitir su voz, él sabía que la incertidumbre ya no lo dominaría. Sabía que tenía que mantenerse firme, no solo por él sino por Clara y su familia. Juegas en un campo donde no tienes idea de las reglas. Pero a partir de hoy,
esto se va a poner más interesante, respondió Sebastián con una sonrisa burlona que heló a Raúl por dentro. Mientras se alejaban, la tensión seguía flotando en el aire. La victoria había sido dulce, pero el sabor a venganza de los Mendoza se hacía agridulce. Raúl y Clara se retiraron del circuito, pero en su mente empezaba a hilvanarse un plan. Esa noche, mientras la luna iluminaba su hogar humilde, Raúl se sentó a la mesa con Clara. La mirada de ella era tranquila, pero él podía notar el torbellino de emociones en su interior. ¿Has pensado en lo que dijeron los Mendoza? Ellos no se quedarán tranquilos, dijo ella con preocupación. Lo sé, respondió él, mientras movía nerviosamente los dedos sobre la mesa. Pero no puedo dejar que su rabia me frene. Hay más en juego que solo el orgullo. Es nuestra vida, nuestros sueños todo. Clara dio un suspiro profundo, uniendo sus manos alrededor de las de él. Tú has demostrado ser fuerte hoy, Raúl. Pero lo que se avecina puede ser aún más complicado. Tal vez sea el momento de planear algo que les muestre quién eres realmente. Quiero que vean que no solo estoy aquí para ganar una carrera, sino para hacerles entender lo que significa luchar contra el destino. ¿Pero cómo? La incertidumbre nublaba sus pensamientos. Al día siguiente, mientras el sol brillaba de nuevo sobre la ciudad, Raúl fue a su taller. Las herramientas lo esperaban. Sin embargo, al abrir la puerta, un nuevo temor lo invadió. Sería suficiente su talento para enfrentarse a un poder que parecía inquebrantable, pero antes de que pudiera sumirse en sus pensamientos, un mensaje llegó a su teléfono. Era de un viejo amigo, alguien que podría ayudarlo a hacer lo que necesitaba. Te necesito. Vamos a tomar las riendas de nuestra historia, decía el texto. Raúl sonrió, una chispa de esperanza iluminando su rostro. Era el momento de actuar, de convertir el fuego de su victoria en algo más grande. ¿Pero sería esto suficiente para hacer frente a los Mendoza? ¿Qué más vendría en esta lucha que apenas comenzaba? Con determinación, Raúl tomó una decisión. Raúl respiró hondo, sintiendo cómo la resolución palpitaba en su pecho. Su viejo amigo, Pedro, siempre había sido un pilar en los momentos difíciles. Recordaba sus días de adolescencia, cuando ambos soñaban con un futuro lleno de velocidad y adrenalina. Hoy, ese sueño parecía más accesible que nunca. Con ese mensaje aún resonando en su mente, decidió que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Recogió sus herramientas y salió decidido hacia el taller. El sonido familiar de las máquinas lo envolvía en una especie de abrazo de confianza. Cada engranaje, cada tornillo, tenía su propio papel en el rompecabezas que estaba a punto de realizar. Mientras Raúl trabajaba, sus pensamientos giraban en torno a la venganza. No en el sentido de hacer daño, sino de demostrar que el talento y la integridad podían enfrentarse a la corrupción y la arrogancia de los Mendoza. Se le ocurrió una idea audaz. Tal vez la próxima carrera debería tener un toque diferente, algo que atrajera la atención de todos y pusiera a los Mendoza en su lugar. Clara, ven un momento, llamó mientras su mente se llenaba de posibilidades. Ella lo miró desde la entrada, una expresión de curiosidad pintada en su rostro. Quiero hacer algo grande, algo que los haga pensar dos veces antes de intentar aplastarnos. Ella se acercó, interesada. ¿Qué tienes en mente? Una carrera, pero no una cualquiera. Quiero que sea una exhibición de resistencia y velocidad, una muestra de lo que somos realmente. Invitaré a todos, desde amigos hasta los que admiren el buen automovilismo. Y claro, a los Mendoza, para que vean que esto no se trata solamente de ganar, sino de ser el mejor en lo que hacemos. Clara frunció el ceño, procesando la idea. Raúl, eso es arriesgado. Los Mendoza no se rinden fácilmente. Podrían hacer todo lo posible por sabotearte. Lo sé, y ese es el punto, respondió él con una determinación renovada. Si organizamos algo que mueva a la comunidad, va a ser difícil para ellos actuar a sus anchas. Además, se verá que tiene que ver más con la pasión que con la astucia. Clara sonrió, dejando que la magia de la idea la fuera envolviendo poco a poco. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Necesitamos aliados, apoyo de la gente que cree en ti. Haré correr la voz. Raúl sintió que su energía se multiplicaba. Mientras trabajaban juntos, comenzaron a planear cada detalle, desde la promoción del evento hasta los preparativos necesarios para asegurar que fuera exitoso. Las horas pasaron volando mientras se llenaban de entusiasmo.
La idea de unir a su comunidad los envolvía como un manto cálido. Poco a poco, el taller se convertía en un centro de actividad. Amigos comenzaron a llegar para ayudar. Cada uno traía una chispa de creatividad y pasión. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del evento, una preocupación comenzó a asediarlo, y si los Mendoza intentaban desbaratarlo todo, al final de la jornada, Clara se detuvo, mirándolo con seriedad. Raúl, sabes que esto significará mucho más que una carrera para ti, ¿cierto? Sí, respondió él, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Es nuestra oportunidad. No solo para mí, sino para todos los que han sido pisoteados por ellos. La noche anterior al evento, Raúl no pudo dormir. Las imágenes de los Mendoza burlándose de sus sueños cruzaban su mente. Sabía que lo que estaba en juego era más grande que una simple competencia, se trataba de dignidad, de luchar por el futuro que él y Clara merecían. Cuando salió para prepararse al día siguiente, el cielo brillaba azul y despejado. El bullicio de la gente llenaba el aire, y por un momento, se sintió invadido por la energía y la esperanza. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda al pensar que hasta los más grandes triunfos pueden tener un giro inesperado. Al llegar al circuito, vio a los Mendoza en la distancia. Se miraron, sus miradas llenas de rivalidad e incertidumbre. Estarían dispuestos a jugar sucio, con el corazón latiendo como un tambor. Se preparó para el comienzo. ¿Qué sorpresas les tendría deparado esta carrera? ¿Estaba realmente preparado para lo que estaba a punto de enfrentar? Mientras el sonido de los motores comenzaba a rugir, supo que todo estaba en juego. La lucha apenas comenzaba, y lo que sucedería ese día cambiaría su vida para siempre. El rugir de los motores llenó el aire, vibrando en el pecho de Raúl. La multitud a su alrededor aumentaba en emoción, susurros de anticipación y confianza se entrelazaban con el eco de las aceleraciones. Clara, a su lado, le dio un leve toque en el brazo, sus ojos brillaban con la raíz de una esperanza compartida. Recuerda lo que hablamos, le dijo, su voz firme aunque suave. No dejes que la presión te nuble. Pasa por encima del miedo. Hazlo por todos nosotros. Raúl asintió, sintiendo que la energía del lugar lo absorbía. La pista estaba marcada, cada línea diseñada para desafiar a los competidores. Miró a su viejo amigo Pedro, que se preparaba al volante de su vehículo con una determinación feroz en su mirada. Eran un equipo, una unidad dispuestos a enfrentar no solo a los Mendoza, sino a todo lo que habían simbolizado en su vida. Mientras el altavoz anunciaba el inicio del evento, un silencio reverencial cubrió a la multitud. Los ojos estaban fijos en Raúl, en su auto modificado con pasión y dedicación. Era un símbolo de resistencia, un tributo a todos los que habían luchado por salir adelante. En ese instante decidió que no podía dejar que las sombras del pasado lo alcanzaran. La carrera crearía su futuro. De pronto, se escuchó un pitido agudo y un destello de luz. Y así comenzó. Raúl sintió el empuje en su pecho y la adrenalina recorriendo cada fibra de su ser mientras aceleraba. Las imágenes, los rostros, las voces del pasado se desvanecieron, y todo lo que existía era el camino frente a él. No era solo una carrera, era su vida, su historia. Los primeros giros del circuito fueron intensos. La competencia no era solo contra los Mendoza, eran rivales audaces, con autos igual de potentes. Cada curva era un campo de batalla donde la habilidad se medía contra la agresividad. Raúl se mantenía firme, calculando, anticipando. Su mente se llenaba de recuerdos, de cada matiz de felicidad y dolor que había acumulado a lo largo del camino. Mientras giraban en una de las curvas más cerradas, sintió el aliento de uno de los Mendoza en su espalda. El olor a neumáticos quemados y gasolina invadía sus sentidos. No solo competía contra la máquina de su oponente, también sentía el peso de la desconfianza y el desprecio. Pero más que nada, lo que deseaba era demostrar que podía vencerlos, que él y su comunidad podían levantarse. De repente, un coche se abalanzó sobre él. La estrategia de los Mendoza era clara: asustarlo, sacarlo de su juego. Raúl sintió la presión, pero recordó a Clara, a la multitud viéndolo, su gente apoyándolo. Desvió su mirada del espejo retrovisor y se concentró en la pista. Se mantenía fiel a su estilo, su esencia. En el segundo giro, un toque inesperado lo sacudió, un empujón intencional del lado izquierdo que lo hizo perder el control momentáneamente. La multitud rugió, algunos gritaron de preocupación, otros de emoción. Raúl apretó los dientes. No dejaría que eso lo detuviera.
Aceleró, se desplazó hacia el lado derecho para encontrar una oportunidad. Pero la carrera aún no había desvelado todos sus secretos. Un giro azote del viento reveló un giro sutil. ¿Era posible que hubiera una trampa tendida, otro sabotaje? Mientras se aproximaba a la siguiente curva, notó un brillo extraño. Algo bajo el auto de uno de los Mendoza hizo que su corazón se detuviera. ¿Era gasolina derramada? Raúl por un momento pensó en las posibilidades. La señal del último giro estaba a punto de marcar el desenlace. La tensión era palpable. El aire se respiraba denso, como si el tiempo mismo se detuviera. Raúl decidió que no podía mirar atrás. ¿Qué pasaría si todo su esfuerzo fuera en vano? ¿Si los Mendoza adoptaban estrategias más oscuras de las que podía anticipar? La respuesta llegaría pronto. Con cada giro y aceleración, el desenlace de su batalla se iba acercando, y justo cuando menos lo esperaba, un nuevo reto apareció en la pista. Un inesperado obstáculo emergió justo delante de él. Raúl no tenía tiempo para pensar. El obstáculo se alzaba abruptamente, como un muro en el centro del circuito, un automóvil volcado, sus ruedas girando en el aire. Una cascada de gritos resonó en la multitud, un eco que se sentía como un golpe directo al corazón. Raúl mantuvo la calma. Su mente trabajó rápido, calculando las posibilidades. Algunos competidores ya estaban esquivando el auto paralelo, pero le era imposible evitarlo. La curva se cerraba demasiado rápido. Sus instintos tomaron el control. Giró el volante bruscamente, sintiendo la presión del asiento en su espalda mientras su auto se deslizaba peligrosamente al borde de la pista. La adrenalina empujaba su cuerpo, el sudor caía por su frente y la vista se concentraba en el camino. El temor lo atravesó como un rayo. Recuerdos de la infancia, su abuela diciéndole que siempre lo más importante era levantarse después de caer, resonaban en su mente. Se obligó a recordar la razón de estar allí, su gente, sus sueños, el futuro que había imaginado. Finalmente, con un movimiento maestro, logró esquivar el obstáculo. El coche pasó a toda velocidad, pero no sin sentir el roce de la carcasa del auto volcado. La multitud estalló en vítores y lemas de apoyo, y Raúl sintió que su espíritu se encendía. Aún así, el peligro no había terminado. Los Mendoza estaban más cerca que nunca, uno de ellos justo a su izquierda, listo para arrebatarle la ventaja. Raúl no podía permitirlo. Con los recuerdos de la comunidad empujando su pecho, pisó el acelerador. Lo que importaba era demostrar que no solo competía por él, sino por todos los que habían creído en esa lucha. Mientras el camino se abría con el horizonte azul y despejado, comenzaron los últimos metros de la carrera. Raúl sabía que tenía que concentrarse. Con un giro certero, tomó la delantera. Feroces gritos del público lo rodeaban, cada susurro de aliento fortalecía su determinación. Nuevamente, vio el brillo del auto de los Mendoza justo detrás. Era inevitable. Una jugada sucia de sus competidores no era solo una posibilidad, era una certeza. En la última curva, se acercaban a un giro traicionero. Raúl respiró hondo, sintiendo que el fuego de la carrera lo consumía, pero su mente permanecía clara. Tú puedes, tú lo lograrás, se repetía en voz baja. Un golpe en el costado hizo que su auto tambaleara. Un Mendoza lo había embestido, un intento claro de sacarlo del camino. Esa sensación de descontrol lo envolvió por un momento, pero no iba a dejar que eso lo detuviera. En un movimiento audaz, maniobró el volante y se deslizó más allá de la línea de violencia, encontrando espacio en el último respiro de la curva. El aliento se le cortó. Al pasar, escuchó el retumbar de las llantas detrás de él y supo que ahora era solo cuestión de resistencia. A pocos segundos del final, un instante de silencio se apoderó del estadio. Raúl sintió la presión en su pecho, el eco de los latidos como un tambor. Comenzó a pensar en Clara, su apoyo incondicional, en cada mirada de aliento y amor que había recibido. No podía fallar, y de repente, el siguiente desafío se erguía ante él. Un semáforo en rojo se encendió, cortando el camino de los competidores. Raúl entendió lo que estaba sucediendo era una jugada más de los Mendoza para desacelerar la llegada triunfal de un competidor. Debo encontrar una salida, pensó. La multitud rugía, pero su corazón latía más fuerte. Raúl no podía esperar. No podía rendirse ahora. Se lanzó al lado, contemplando el salto de la arriesgada maniobra. ¿Sería finalmente el salto valiente que sellaría su destino?
La línea de meta ya estaba a la vista, pero esa maniobra podría ser su única salvación. ¿A dónde lo llevaría esa elección? Raúl apretó los dientes y, como si el tiempo se detuviera, finalmente tomó la decisión. Casi sin pensar, aceleró y giró con determinación hacia la acera, sabiendo que un salto audaz era la única manera de evitar la trampa de sus rivales. El coche se alzó un instante en el aire, el ruido del motor resonó como un grito gutural mientras su auto cruzaba la barrera imaginaria de la esperanza. El aterrizaje fue brusco. Las llantas hicieron un chispazo contra el asfalto, y el equilibrio del vehículo pendió de un hilo. De alguna manera, encontró la estabilidad justo a tiempo, impulsándose hacia adelante con una energía renovada. El clamor de la multitud aumentó, la emoción palpable se sentía como una marea que lo rodeaba. Había logrado evitar el entrometido semáforo, pero la batalla no había terminado. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Raúl miró hacia el horizonte. La línea de meta se asomaba, pero aún le quedaban dos rivales apretándole los talones. «No te rindas», gritó en su mente como un mantra, sosteniendo ese pensamiento con fuerza. Recordó a su madre, sus palabras de aliento siempre resonando en su corazón. Por el rabillo del ojo, notó un movimiento. Uno de los Mendoza había decidido arriesgarse y se lanzó con furia a otro lado, intentando rodearlo. Raúl afianzó el volante con ambas manos, el sudor deslizándose por su frente mientras sentía el calor de la competencia. No solo era una carrera por el triunfo, era una lucha por su futuro, por el orgullo de su familia, por Clara. El eco de los gritos se intensificó a medida que aceleraba hacia la recta final. Las emociones que lo rodeaban eran eléctricas, la multitud gritaba su nombre y la de sus competidores en una mezcla caótica de aliento. Raúl embelesado sintió como su corazón latía en sincronía con el rugido de los motores, un canto de guerra que lo empujaba hacia adelante. La curva final se acercaba, y Raúl se sintió como un torrente. Realmente no había espacio para la duda, solo el roce del asfalto contra sus llantas que lo guiaba hacia la victoria. Con una última mirada al espejo retrovisor, vio a los Mendoza cerrándose como un depredador acechando a su presa. Sabía que estaban listos para cualquier jugada, ya no había tiempo para titubear. Así que, en un acto de pura valentía, giró el volante de manera agresiva, tomando la curva como si el coche fuera parte de su propio cuerpo. La sensación fue liberadora, un baile entre la máquina y el hombre, corriendo en perfecta armonía. Cruzando la última curva, Raúl pisó el acelerador con todo lo que tenía. Despreció el dolor en su pecho y el miedo que amenazaba con atraparlo. La línea de meta brillaba al final, como un faro de esperanza. Pero justo cuando pensó que estaba a salvo, sintió que un fuerte impacto le sacudía el auto. Uno de los Mendoza lo había golpeado intencionalmente de nuevo, buscando desestabilizarlo. El coche dio un giro inesperado. Todo se tornó confuso. Con el mundo girando a su alrededor y todo su ser luchando por recuperar el control, Raúl notó que cada segundo contaba. «No», gritó, su voz resonando más allá del rugido del motor. En ese instante decisivo, un destello de claridad lo invadió, la llegada a la meta no era solo un desenlace, era un mensaje a todos aquellos que jamás habían creído en él. Sin embargo, antes de que pudiera tomar la decisión final, un grito conocido cortó el aire. Clara, su amor, estaba en la multitud, preocupada. Raúl sintió que su corazón se desgarraba entre la lucha por la victoria y la necesidad de proteger a quienes amaba. ¿Podría mantener el rumbo hacia la gloria, o sería forzado a tomar otro camino que podría cambiar todo lo que había soñado? ¿Estaría dispuesto a sacrificar el triunfo por su gente? El destino estaba en juego, y el próximo giro de su jornada comenzaría a partir de esa frenética decisión. La vibración del motor resonaba en el interior del coche, como el latido de su propio corazón. Raúl centró la vista en la carretera, donde el asfalto parecía llamarlo con un canto hipnótico. Sin embargo, el eco del grito de Clara era más fuerte que el rugido de su motor. Su imagen, angustiada y vulnerable, se instaló en su mente, urgente como un rayo, sintió que el tiempo se alargaba mientras debatía su próximo movimiento. Las luces de la meta titilaban, y el fragor de la multitud se convertía en un murmullo distante. ¿Cómo podía decidir entre la victoria y la protección de lo que más amaba? Él sabía que ganar podría cambiar su vida, pero ¿a qué costo? Apenas ya mantuvo el pulso firme del volante, y con un último vistazo al espejo retrovisor, se dio cuenta de que no podía dejar que esos hombres, que habían despreciado su sueño por ser el hijo del mecánico, lo despojaran de su alegría.
La idea de perderlo todo en un instante, de ver a Clara preocuparse por su seguridad, le trajo un nuevo ímpetu. Ya no era solo un asunto personal, era una defensa de su dignidad. Debo hacerlo por nosotros, pensó, y con esa convicción, decidió no dejarse amedrentar. Giró el volante con decisión, manteniéndose en el camino mientras se preparaba para el impacto inminente de los Mendoza. Usó su agilidad, una estrategia que había perfeccionado en días intensos de carreras clandestinas. Su mente funcionaba a 1000 por hora, cada segundo era un reto, pero había un fuego ardiente en su interior. El auto de su rival se abalanzó tras él, buscando el momento perfecto para desestabilizarlo. Raúl se inclinó hacia adelante, frenando un poco para tomar la curva, sintiendo como el coche podía deslizarse peligrosamente sobre el asfalto. En ese instante, apretó el acelerador al máximo, dejando que la inercia del giro jugara a su favor. Con rapidez, se desvió hacia la izquierda, dejando que el auto de Mendoza pasara justo por su lado. Fue un movimiento arriesgado, y la adrenalina lo invadió por completo. Sin embargo, ni siquiera podía disfrutar la victoria momentánea. Detrás de él, escuchó el grito inconfundible de Clara, llenando el aire con una mezcla de aliento y preocupación. Era un eco que lo perseguía, recordándole lo que había en juego, lo que podría perder. El giro fue perfecto, pero aún había mucho en juego. Raúl sentía el sudor deslizándose por su frente mientras buscaba a Clara, casi haciendo su carrera un esfuerzo colectivo entre su amor y su ambición. La línea de meta estaba más cerca, pero la sombra de sus competidores se cernía pesada sobre él. Concentrado, se acercó a la recta final. En ese momento, algo inesperado sucedió. Un destello en la esquina del ojo lo distrajo. Un pequeño grupo de hombres había comenzado a empujar a Clara, haciéndola avanzar más cerca de la pista. No, gritó Raúl, su voz atronando como un trueno. No podía permitir que algo le pasara. Su golpe de adrenalina se convirtió en un caos, mezclando la rabia y la determinación. Sin una segunda opción, mientras otro rival intentaba cerrarle el paso, hizo un movimiento inesperado, arriesgando todo por salvar a Clara. Sin embargo, el coche se deslizó. La dirección se volvió incontrolable. Raúl sintió el giro fatal, y antes de que pudiera hacer algo al respecto, la colisión se volvió inevitable. Pero, justo antes del impacto, una decisión crucial tomó forma en su mente. La vida de Clara era más importante que cualquier triunfo. El mundo se volvía una nube de sonido y confusión. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿En qué se convertiría su vida después de esto? Mientras el estruendo del impacto resonaba en sus oídos, una pregunta ardía en su corazón: ¿podría aún salvar lo que realmente importaba? ¿O todo saldría mal de una vez por todas? La línea de la vida y la muerte se cruzaba, y lo que acontecería a continuación podría cambiarlo todo para siempre. El silencio llegó abrupto después del estruendo. Raúl sintió cómo su cuerpo se estremecía en su asiento y su corazón latía a 1000 por hora. Todo a su alrededor había dejado de importar, estaba atrapado en un mar de ruido y confusión. Abrió los ojos lentamente, el dolor punzante en su cabeza se mezclaba con un profundo sentido de temor. Donde estaba Clara, el humo se elevaba del motor destrozado, y las luces de la carrera que antes brillaban intensamente ahora parecían eclipsadas por la oscuridad. Intentó moverse, pero un dolor agudo en su costado lo detuvo. Con esfuerzo, miró hacia la pista. En el fondo, vio las sombras que se acercaban. Su mente se llenó de pánico al recordar a Clara. «Clara», gritó, su voz resonando en el aire gris. No había respuestas. Un sudor frío le recorrió la espalda. La imagen de su amor, entre la multitud, empujada por aquellos hombres, lo atormentaba. Se preguntó si la había perdido para siempre, o si había llegado a tiempo para evitarle el daño. Los murmullos de la multitud comenzaron a convertirse en gritos. Algunos espectadores corrían en dirección al coche accidentado, mientras otros se acercaban a ayudar a Clara. Raúl sentía que su corazón se encogía, cada rostro que veía le recordaba la angustia de su novia. Las palabras de aliento, los llamados de socorro, se mezclaban en su mente como un eco incesante. Finalmente, logró abrir la puerta del coche, el metal crujió, resistiéndose a su esfuerzo. Con determinación, se arrastró hacia afuera y el aire fresco le golpeó el rostro. Entonces, lo vio. Clara estaba a unos metros, rodeada de personas, y su rostro reflejaba una inquietante mezcla de miedo y dolor. Dos tipos grandes la sostenían, mientras otros la miraban con desprecio. El fuego se encendió en su interior.
Aquellos hombres no solo habían burlado su carrera, habían amenazado a lo que más amaba. «Deja a Clara», gritó Raúl, su voz resonando con una feroz furia que lo sorprendió a él mismo. Se lanzó hacia ellos, olvidando el dolor en su cuerpo. No podía dejar que nada le pasara, la necesidad de protegerla era más fuerte que cualquier golpe que pudiera recibir. Los hombres se dieron la vuelta, sus expresiones cambiando de sorpresa a risa burlona. «¿Y qué vas a hacer, hijo del mecánico?», uno de ellos se burló, mientras otros se sumaban a la risa, su egocentrismo no tenía límites. Raúl sintió cómo la rabia comenzaba a circular por sus venas, la misma rabia que había llevado a su temeridad en la pista de carreras. «Voy a demostrarles que no son los únicos que pueden pelear», pensó. Sin importar los golpes que le cayeran, sabía que tenía que hacer algo. Las imágenes de su infancia, donde siempre había luchado por ser más, por demostrar su propia valía, regresaron a su mente. Cada burla, cada desprecio, cada dolor lo echó más fuerte. En ese instante, con Clara a su lado, él no solo quería ganar una carrera. Quería justicia. Quería respeto. Quería vengarse y, sobre todo, quería proteger a la mujer que amaba. Con un salto, se abalanzó hacia ellos, decidido a enfrentar lo que sea que pudiera venir. La multitud observaba, el aire estaba tenso, y su corazón latía con la fuerza de un trueno. ¿Tendría Raúl el valor para cambiar el rumbo de esa noche? ¿Podría demostrar que el amor y la dignidad eran más poderosos que la burla de una familia millonaria? Mientras sus puños se cerraban, sabiendo que la batalla apenas comenzaba, solo una pregunta quedó en el aire: ¿realmente estaba listo para enfrentarse a los Mendoza y a su propia historia? Raúl se lanzó hacia los hombres que retenían a Clara. El dolor en su cuerpo se desvaneció en el ritmo frenético de su corazón. «Suéltala», gritó con toda la fuerza que le quedaba. La multitud se había convertido en un mar de miradas expectantes y el silencio resonaba con la tensión del momento. Los hombres, atónitos por la valentía de Raúl, retrocedieron un paso. Sin embargo, el mayor de ellos, Sebastián, soltó una carcajada, su arrogancia aún reinaba. «¿De verdad crees que puede hacer algo, hijo del mecánico?». Su risa era como un puñal, pero Raúl no se dejó llevar. El amor por Clara y el respeto por su dignidad lo empujaron hacia adelante, sintiendo que cada golpe recibido lo había forjado más fuerte. Hoy, esto no es solo sobre correr. Se trata de demostrar que la dignidad tiene un poder inmenso. Te has reído de mí y de los que tengo a mi alrededor, pero hoy esto cambia. Te estoy desafiando. Raúl respiró hondo, sintiendo a Clara cerca. Su corazón latía como un tambor de guerra. Fue entonces cuando Clara, llena de determinación, desafió la situación. «No lo toleraré más. Raúl, tengo fe en ti. Lo que importa es ser honesto y luchar por lo que amamos». La admiración y el orgullo brillaban en sus ojos, y eso infundió seguridad en Raúl. Pasarían por alto la burla, pero no les dejarían la victoria. Los hombres se miraron, y la atmósfera se tornó pesada. Con un movimiento audaz, Raúl dio un paso adelante y confrontó a Sebastián de frente. «Te retamos a una competencia más. No será solo sobre carreras. Pondremos en juego nuestra dignidad. Un desafío que te haga entender que no somos menos que ustedes». Sebastián lo miró, desconcertado pero intrigado. «¿Y qué propones?». «Una carrera en la que nuestras comunidades participen juntos. Que todos vean la verdadera justicia y quienes realmente somos». Raúl sintió el aliento de su gente a su espalda, sus susurros de aliento lo sostenían y, en sus mentes, sabían que este era el momento de mostrar su fuerza. Después de unos segundos que parecieron eternos, Sebastián sonrió, como si estuviera considerando la propuesta. «Está bien. Pero aceptarás las reglas del juego, hijo del mecánico». «Mañana, en el circuito», dijo Raúl, con firmeza. «Observaremos el verdadero poder de la comunidad unida». Con una rápida mirada, los hombres dejaron escapar sus risas burlonas, pero había incertidumbre en sus miradas. Mientras se alejaban, Clara corrió hacia Raúl, él la abrazó fuertemente, sintiendo que la chispa de esperanza renacía en su interior. «¿Lo has visto? Has transformado el miedo en un camino lleno de fuerza». Esa noche, Raúl y Clara se reunieron con sus vecinos. Había un aire de unidad y determinación en sus corazones. Era hora de que todos aprendieran la verdadera fuerza de la comunidad humilde. «Este desafío no será solo mío, será de todos nosotros», dijo Raúl.
Hoy, debemos mostrarles que juntos somos invencibles y que el amor y el respeto son más poderosos que la arrogancia. La emoción creció entre los presentes, llenando el ambiente con risas y palabras de aliento. El pueblo se unió. A medida que el sol comenzaba a salir, todos se prepararon para hacer frente a la mañana del gran evento. Cada rincón del taller, cada herramienta que Raúl había usado, cada dolor soportado, todo convergía en este momento. La línea de meta se convertía en símbolo de esperanza, la carrera fue un estallido de emociones. Los Mendoza no esperaban tal resistencia. Raúl y su comunidad demostraron con cada vuelta que no necesitaban riquezas para ganar, su compromiso, amor y esfuerzo eran su verdadero patrimonio. Clara lo miraba con lágrimas de orgullo, y el pueblo vitoreaba, apoyándolo con todo su ser. Cuando cruzó la línea final no fue solo un triunfo personal, fue un grito que resonó en el corazón colectivo de todos los que habían creído en él. Raúl había convertido la burla en su fortaleza, desmontando las estructuras de poder construidas sobre la arrogancia. Sebastián y Javier, abatidos pero resentidos, finalmente entendieron que no solo habían perdido una carrera, sino que la verdadera victoria era el amor y la dignidad que siempre había estado en el corazón de Raúl. La risa de la comunidad se mezcló con el ruido del motor, generando un eco duradero de justicia y honor. Raúl abrazó a Clara y juntos miraron el horizonte. Era un nuevo comienzo, una vida donde el amor y la dignidad prevalecerían sobre la arrogancia. Habían ganado mucho más que una carrera, habían forjado un camino de esperanza. Ahora, queremos que tú también formes parte de esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que te llenarán de emoción e inspiración. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a seguir compartiendo estas historias de vida. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan transformador. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el amor y la dignidad pueden cambiarlo todo. Tu apoyo es vital para nosotros.